Hola, muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Como comentaba el doctor Sánchez, Jaime Sánchez, parte de la mitad de mis aplicaciones, de mis actividades aquí en el CICESE como investigador son dentro del área de telemedicina, lo que es de comunicaciones digitales, todo aplicado a la transmisión de datos biomédicos y cosas así por el estilo. Y la otra mitad tiene que ver con cuestiones espaciales, tipo, todo empezó con comunicaciones por satélite hace más de 30 años, 34 años algo así, pero ha ido variando por muchos lados. Entonces, esta parte de aquí es la continuación de una presentación que hice hace como 4 o 5 años, el entonces también investigador, ya jubilado del departamento del doctor Arturo Velázquez, que era de microondas, del área de microondas, me invitó a una presentación sobre antenas en la universidad, en la UABC. Ah, muchas gracias. Y me pidió que no diera de antenas común y corriente, sino antenas para cuestiones satelitales, o sea, antenas para satélite. Entonces, y más o menos parte de la presentación fue de donde salió todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, entonces fue de donde, lo que salió. Entonces, a partir de que salió la invitación para venir a aquel seminario, pues lo actualicé, le cambié más de la mitad de lo que tenía presentado hace 5 años y es lo que tenemos ahorita, ¿sí? Entonces, la idea es lo siguiente. Los sistemas de comunicación, todo lo que se conoce como las comunicaciones por satélite, que es de donde esto salió hace más de 50 años, requiere sistemas de radio, transmisión por radio, a distancia, que implican el uso de antenas. Siempre que tenemos cualquier transmisión a larga distancia por ondas electromagnéticas, se requiere utilizar antenas. Entonces, con eso empezó, con simple mandar desde el Sputnik y todo lo que viene de entonces, pero después se empezaron a ver sondas espaciales que pasaban en el espacio profundo, no necesariamente sistemas de comunicaciones como los conocemos nosotros, pero también son sistemas de comunicaciones para datos, para imágenes y para otras cosas. Después salió las misiones tanto de la NASA como de otros lugares que fueron a explorar otros planetas, la Luna y otros lugares, que tenían que transmitir las imágenes percibidas por allá. Ahorita tenemos recientemente el telescopio espacial Hubble, el nuevo telescopio espacial James Webb, la sonda espacial, las últimas sondas que llevan ya desde hace 5 o 6 misiones a Marte y a otros lugares, y toda la información se transmite mediante ondas electromagnéticas que se transmiten desde los distintos lugares donde están en el espacio profundo, en otros planetas, en la Luna o en meteoritos o cometas, lo que ustedes quieran, y se reciben en Tierra mediante estaciones terrenas, y todas implican el uso de antenas. Siempre que tenemos la transmisión de señales de radio, se requiere tener antenas en los dos extremos. Entonces, aquí en este caso lo dejé no solamente antenas para comunicaciones satelitales, sino antenas para aplicaciones espaciales. De ahí es de donde viene todo esto, ¿sí? Por un lado viene lo que es lo que viene siendo ¿cómo se llama? El satélite, que es lo que tenemos en órbita, y por otro lado lo que es la estación terrena, ¿sí? Entonces, para todo esto necesitamos usar ondas de radio que se encuentran dentro de lo que se conoce como las microondas. Tenemos lo que son las ondas de radio, aquí frecuencias medias, bajas, etcétera, hasta lo que son las microondas y radar. Lo que nosotros estamos usando en satélites se encuentra más o menos por aquí, ¿sí? En esta parte de aquí. Y las frecuencias que se usan para eso son básicamente, las vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, dentro de lo que hay en el espacio, las misiones satelitales, en su gran mayoría, son para comunicaciones. El 66% de todas las misiones por satélite son para sistemas de comunicaciones, satélites de comunicaciones. Es el negociazo, ¿sí? La segunda parte tiene que ver con lo que es, lo que sigue por ahí, navegación, todo lo que son los satélites de GPS, de GLONASS, Beidou o los otros sistemas que están por ahí para navegación, que nos dicen nuestras coordenadas sobre el planeta Tierra. Otras vienen siendo militares y de observación. Le sigue observación de la Tierra para percepción remota, donde salen las imágenes para los satélites, cuando hay huracanes, cuando todo eso. Astrofísica y física espacial, y luego ya siguen otros, ¿no? Meteorología, etcétera. Entonces, esto es en general, pero nos podemos dar cuenta que 2 de cada 3 objetos humanos que se lanzaron al espacio son para comunicaciones. Ahora, las órbitas en las que se encuentran estos, se encuentran en su gran mayoría, son órbitas bajas, o sea, 46% son órbitas bajas, low Earth orbit, es como se llama esto, Leo, y cerca del 43% son de órbita gestacionaria. Y las otras son órbitas medias, más que nada, estas son las órbitas medias son las que usan los aparatos de GPS,
satélites de posicionamiento y navegación, como el GPS, además de las órbitas Molnilla, que son satélites rusos, y unas órbitas elípticas medio raras, y luego otro tipo de órbitas raras, ¿no? Principalmente las militares andan por ahí, en órbitas que no son de las más normales. Ahora, todo lo que viene siendo las señales de radio, aquí recordarán ustedes los cursos que llevaron de física, electricidad y magnetismo o teoría electromagnética. Eventualmente, lo que se requiere para todo esto, las antenas funcionan en base a la ley de Ampère, que lo vimos en algún lado en la carrera, como les digo, cuando llevamos física. Básicamente dice que toda corriente eléctrica que va a lo largo de un conductor genera, además del movimiento de electrones que van para un lado, genera un campo magnético alrededor del conductor, de acuerdo a la ley de la mano derecha. No es que la corriente genere el campo de acuerdo a la ley de la mano derecha, es que una manera de explicarlo es hablando de la mano derecha, pues eso dice exactamente lo que queremos decir, pero antes de que se les ocurriera la mano derecha, esto ya estaba pasando, ¿no? Entonces, esta ley de la mano derecha, o sea, la corriente eléctrica que va por el conductor genera un campo magnético alrededor. Ese campo magnético es lo que generan las antenas, las ondas electromagnéticas. También esta ley de Ampère, que la vemos interpretada por lo que viene siendo la ley de la regla de la mano derecha, es también lo que hace que lo que son los equipos de telemedicina, lo que son los equipos donde ven ustedes las personas que tienen, ahorita que está de moda la nueva empresa esta de Elon Musk que tiene para Neuralink, donde dice que con la mente se puede mandar información, no es la mente. O sea, lo que pasa es que toda la información que llega al cerebro y llega del cerebro para otros lados, los seres humanos, los seres vivos en general, somos seres eléctricos y nos movemos en base a impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos que en los seres humanos van por lo que son los nervios, lo que es la parte del sistema nervioso, le podemos poner en el perímetro al sistema nervioso y vamos a ver que cuando mandamos una señal a la mano, que se abre la mano, se cierra la mano, se abre y se cierra. Entonces, en ese sentido, se puede usar un amperímetro y se puede ver que estamos recibiendo campos magnéticos generados alrededor, muy leves, pero generados alrededor de lo que son los nervios. Entonces, por eso es que nos hemos metido también la gente de telecomunicaciones dentro del área de telemedicina, porque hay muchas cosas en común y siguen usándose los mismos principios. Pero bueno, ahorita vamos a hablar acerca de antenas y lo principal con esto es de que para que haya propagación en el espacio libre, se requiere que tengamos no solamente un campo magnético generado alrededor del conductor sino que ese campo magnético sea variante en el tiempo. Y ahí es donde viene entonces, ya sea la derivada o la integral de lo que vienen siendo las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Podríamos, por supuesto que no me voy a meter con las ecuaciones de Maxwell, pero son las que describen de dónde sale todo esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos una corriente, cerramos un circuito en esa corriente y tenemos una corriente convencional, la corriente convencional va a hacer que por ejemplo, este es un papel con virutas metálicas, se sigan las líneas de campo de fuerza magnética de acuerdo a la ley de la mano derecha. Esto es para lo que llamamos la corriente convencional. Está el flujo de electrones o el flujo de huecos que va para el otro lado, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Entonces aquí lo que tenemos es que se genera el campo magnético alrededor del conductor en una señal de corriente directa. Simplemente se cierra el circuito y la señal corre alrededor de la corriente, la flecha negra, la convencional. Entonces sale para acá, otra vez, de acuerdo a la ley de la mano derecha. Sin embargo, cuando le metemos el cambio de polaridad, aquí arriba tenemos la polaridad positiva y abajo negativo, pero cuando lo cambiamos, entonces la corriente convencional se va para el otro lado. Siempre y cuando sea una corriente directa, ahí vamos a tener los campos magnéticos. Pero si en vez de eso le metemos una señal de corriente alterna, como la que tenemos por aquí, se va a estar cambiando, las corrientes van a ir en un sentido y luego en otro, y luego otra vez en uno, y luego otra vez en el otro, y van cambiando de manera continua para los dos lados. Eso genera entonces variaciones en las líneas de campo eléctrico y de campo magnético que se tienen a lo largo del cable. Esas líneas de campo magnético a lo largo del cable, se puede interpretar el cable como si fuera una fuente directa. Aquí está, tenemos la resistencia del cable, digamos la resistencia al paso de los electrones. Como el cable a lo largo genera un campo magnético alrededor, se puede interpretar como una inductancia y también se puede considerar en algunos casos una capacitancia para un circuito RLC en serie. Esta es la base para lo que es el principio de antenas, para entender cómo es que funcionan las antenas. Si en vez de un circuito directo le metemos, porque el circuito directo lo tenemos así, corre la antena, pues si le metemos el capacitor, aquí se detiene y se cargó el capacitor y ahí se quedó todo.
pero cuando en vez de esta corriente directa le metemos una corriente alterna, entonces se tiene la señal, la corriente corriendo en un lado y luego en el otro. Y cuando llegan al capacitor, el capacitor, al ver el cambio de polaridad, se descarga el capacitor y entonces se cierra el circuito, pero cuando se cambia la polaridad en el siguiente ciclo, se regresa y va en sentido contrario, cargando y descargando el capacitor. Entonces hay una relación entre el capacitor con la bobina de aquí abajo, donde van unos adelantados, otros atrasados, etcétera, pero eso es parte de circuitos eléctricos y no nos vamos a meter en esta clase y seguramente ya lo vieron ustedes y hasta se lo saben mejor que yo. Sin embargo, ¿cómo funciona una antena? ¿Qué es lo que es una antena? Una antena podemos verlo como un capacitor conectado a una fuente de corriente directa. Aquí tenemos la polaridad de la señal directa. Si cargamos el capacitor, se va a cargar las placas del capacitor y se descarga, y cuando se descarga tenemos un campo eléctrico que es el que descarga el capacitor, y ya, es todo lo que hay. Cuando tenemos entonces que se cambia la polaridad, pues entonces el campo eléctrico va para el otro lado. El campo eléctrico es hacia donde van las líneas de campo eléctrico para el otro lado. Sin embargo, cuando estamos pues, cerrando el circuito y lo cambiamos para el otro lado, tenemos un campo magnético alrededor de los conductores. Eso lo vamos a tener siempre, vaya por donde vaya. Cada vez que una carga eléctrica va a lo largo de un conductor, se genera ese campo magnético. Y si le metemos una señal alterna, entonces vamos a tener un campo magnético que va a ir para mano derecha para un lado o la mano derecha para el otro lado, y con campos eléctricos que van para arriba o para abajo dependiendo de la polaridad que tome la señal aquí en la fuente eléctrica, en la señal alterna. Si el capacitor le abrimos las placas, el área de las placas las abrimos, todavía las extendemos mucho y las empezamos a separar en un ángulo, entonces lo que vamos a tener es los campos magnéticos van a seguir ahí, pero los campos eléctricos, y además son campos magnéticos variantes en el tiempo, porque la corriente es variante en el tiempo. Sin embargo, el campo eléctrico, como estamos separando las placas, va a recorrer distintos caminos, tanto en un sentido como en el otro, dependiendo de la polaridad de la señal de la fuente alterna. Si abrimos completamente las placas, entonces el campo magnético va a estar yendo de un lado para el otro, pero de acuerdo a lo que tenemos, aquí no tomamos en cuenta los campos magnéticos porque se encuentran aquí alrededor, ¿sí? Pero si estas las alargamos continuamente, los cables estos a las placas, entonces lo que tenemos es una fuente de corriente alterna que está generando campos eléctricos en un sentido y luego en el sentido contrario conforme cambia la polaridad de la señal, y con campos magnéticos que también van en un sentido o en sentido contrario conforme cambie todo esto de la polaridad de la señal. Entonces, si si una de las dos partes del conductor lo aterrizamos, lo conectamos a tierra, entonces lo que vamos a tener es una antena como las antenas de radio en amplitud modulada, las estaciones de radio en AM, son eso, son un generador con uno de los dos digamos, de las dos placas del capacitor conectado a un plano de tierra y la otra parte lo que es la antena. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es un punto que esté en el suspendido en el espacio, generando campos eléctricos y magnéticos en los dos lados, transmitiendo para todos lados, tanto campos eléctricos como campos magnéticos a lo largo del conductor. Ok, si ya entendemos eso, ese es el principio de operación de una antena. Por lo tanto, si esta es la antena y tenemos los campos eléctricos y magnéticos, podemos orientar entonces mediante la manera como vamos a hacer que se reflejen estos campos eléctricos y magnéticos, por ejemplo, con una antena parabólica, que es esta, que es un plano, digamos, donde va a rebotar los campos eléctricos y magnéticos, y vamos a hacer que entonces tanto los campos eléctricos como los magnéticos generados salgan en una dirección determinada. Eso se puede interpretar como este dibujito que tenemos aquí, que es un lóbulo, que es el haz de la antena. ¿Qué es el haz de la antena y de dónde salió? Pues no me lo van a creer, pero ahí nos regresó otra vez al queridísimo curso y también amado por ustedes de señales y sistemas. Si tenemos una antena parabólica que tiene un área determinada en la cual las señales van a salir en una sola dirección y que fuera de donde está la antena ya no tenemos nada, podemos interpretar entonces que la radiación de la antena, de la potencia generada por la antena, se comporta como si fuera una función pulso, donde fuera de la antena no tenemos nada, pero donde está la dirección de la antena tenemos el pulso transmitido, ¿sí? Y luego termina la antena y nos regresamos con el pulso. Si a eso le sacamos la transformada de Fourier, entonces la transformada de Fourier de un pulso, pues es una señal zinc. Pues siempre déjale puesto. Una señal zinc, y entonces esa señal zinc es el resultado nada más, la transformada de Fourier, de la manera como estamos radiando la potencia de la antena parabólica. Y esa señal zinc la podemos mostrar de manera polar como esta o rectangular como de esta manera. Y esto es como se manejan las antenas. ¿Por qué les pongo estos dibujitos? Porque con eso es con lo que nos vamos a estar moviendo el resto de la presentación. Tenemos un pulso, según la transformada de Fourier,
Su transformada viene siendo esta que es una señal, la señal SYNC, pero si la sacamos al cuadrado, si le damos al cuadrado y queremos ver cómo está todo eso, pues lo que tenemos es este que es el patrón de radiación. Este es el patrón de radiación conocido generalmente en una antena, que se puede representar también de esta manera, donde este es el lóbulo principal y los lóbulos laterales. Se tiene lo que es la dirección de radiación, el ancho de haz, que es donde se disminuye a la mitad la señal por menos 3 decibeles, o la mitad de la potencia, y eso es lo que determina una antena. Este es el patrón de radiación de una antena real, esto es el diagrama polar, y este es el diagrama rectangular. En los dos casos se tiene exactamente lo mismo, ¿sí? El lóbulo principal se encuentra aquí en el centro, que es el grandote y los otros que salen para los lados, simplemente lo que es una circunferencia de 360 grados, lo dividimos en dos mitades, de 180, de 0 a menos 180 lo abrimos para un lado y de 0 a más 180 lo abrimos para el otro, y entonces tenemos esta señal que tenemos para acá. Esta gráfica corresponde exactamente a lo que tenemos por aquí. Y entonces, dado que tenemos aquí el lóbulo principal, lo que se ven son los lóbulos laterales, y es que está al final, el lóbulo que está al final, es este que le corresponde a este de aquí abajo, ¿sí? Y donde baja y se acerca al cero son los nulos, que también aquí se acercan a ceros. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando estamos hablando de antenas, ese es el meollo de todo. Quienes más metidos están en antenas aquí en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CICESE son el doctor David Covarrubias, que ahorita es el director del CICESE, el doctor Marco Panduro, que está aquí a 4 puertas de donde estamos ahorita, son los que más se han metido en eso, pero eventualmente todos los telecos nos hemos metido con antenas, y los de altas frecuencias también, el doctor Sánchez, un servidor, el doctor Preciado, todos los que andamos metidos en esto, eventualmente nos hemos metido con antenas, Salvador Villarreal, Miguel Alonso, todos, porque eventualmente la antena es parte de los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, lo que tenemos con esto, si lo vemos tridimensionalmente, sería una imagen de esta, ¿no? Esta es la radiación de la antena, vista de manera tridimensional. Este es el lóbulo principal, estos son los lóbulos laterales, y estos son los que llegan hasta atrás, y obviamente se ven los nulos donde están por aquí. Entonces, a nivel de la antena, tenemos entonces que la antena, el detectorcito, el alambrito donde sale la parte radiante de la antena, se genera de esta manera, y esto genera unos campos electromagnéticos alrededor. Los campos se ven de esta manera, donde entonces la parte negra es la parte de la antena, el dipolo, y lo que son los círculos rojos es el campo magnético, aquí está, y lo que son las partes azules es el campo eléctrico que viaja en un sentido y luego se regresa al campo contrario. Entonces, eso es en cuanto a las antenas. Ahora, en cuanto a la parte espacial, tenemos la Tierra vista desde el Polo Norte. Esta es la imagen de la Tierra vista desde el Polo Norte. Por aquí se encuentra lo que es Alaska, Canadá, por aquí está un poquito de México, no se alcanza a ver mucho. Acá está la parte de Estados Unidos, la costa este, por acá se encuentra ya México. Del otro lado está lo que es Siberia, aquí se encuentra lo que es Rusia, por acá se encontraría China y Japón, etcétera. Por aquí está Europa, esta partecita que está por aquí es lo que es la península, ¿cómo se llama? Nórdica, donde están los países, Suecia y Noruega y bla, bla, bla. Aquí está Europa, y esta partecita que se ve por aquí abajo, pues es el mar Mediterráneo, etcétera. Esta es la Tierra vista desde el Polo Norte, ¿sí? Suponiendo que no hay nieve ni nada. Ahora, en este dibujo tenemos, por un lado, lo que son las distancias. Por un lado están en megametros, me da risa porque no son kilómetros, usan megametros, pero bueno, lo dejaron en kilómetros. ¿Cuánto es la altura en kilómetros y las principales órbitas que existen? Por otro lado, el periodo orbital hasta llegar al eje estacionario, se encuentra un periodo en 5 horas en dar la vuelta a la Tierra, 10 horas a esta distancia en dar la vuelta a la Tierra, aquí son 15, 20 y 24 que es la órbita gestacionaria. El radio desde la Tierra vendría siendo entonces 42.000 kilómetros de distancia desde el centro de la Tierra, o 36.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Estas son las alturas orbitales. Y por acá abajo, la velocidad a la que se mueven, en este caso está tanto en millas por hora a la izquierda y en kilómetros por hora. A medida que va más cerca de la Tierra, es más baja la órbita, tiene que ir más rápido para que no lo jale la atracción gravitacional de la Tierra. Sin embargo, para satélites lo que nos interesa son estas órbitas. La órbita gestacionaria es esta que tenemos aquí arriba. Las órbitas medias de los sistemas de GPS norteamericano, el Galileo europeo, el Compás o Beidou chino y el GLONASS ruso son los que se encuentran aquí en órbita media, y en órbita baja tenemos los sistemas Iridio, el telescopio espacial Hubble, la Estación Espacial Internacional y muchos otros que se están lanzando, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a las órbitas. ¿Cómo son las antenas que se utilizan en los satélites en esas órbitas? Aquí se encuentran las antenas cuando están armándose los satélites, cuando se están ensamblando, y donde se hacen las mediciones en cabinas o ¿cómo se llama? Cámaras anecoicas, donde se hace la medición,
se conecta una fuente de poder, una fuente de alimentación a las antenas, se les hace radiar, pero se llaman cámaras anecoicas porque en las paredes, en el techo y en el piso tienen unos elementos materiales que absorben las ondas electromagnéticas de manera que se pone la antena en un extremo, aquí, y a una distancia se pone otra antena con un aparato de medición y entonces se mide exactamente qué tanto está recibiéndose de potencia de la señal radiada, se mide en recepción y luego la antena que está transmitiendo todo eso se hace girar en azimut hacia arriba y luego hacia abajo para ver qué tanto se aumenta y disminuye. O sea, esta es la antena en recepción, siempre, bueno, hagan de cuenta que esta es la antena, sí, esta es la antena en recepción, aquí está en recepción. Entonces, la antena en recepción va a estar midiendo qué es lo que tengo y la de transmisión se levanta hasta arriba, hasta 90 grados, se checa qué tanto se está recibiendo, se empieza a bajar y se está midiendo todo el tiempo, llega a 0 grados hasta que está en línea y luego le sigue hasta abajo y sigue midiendo todo. Luego lo miden desde menos 180 hasta 0 hasta más 180 y se puede hacer todo tipo de mediciones para hacer la medición tridimensional de lo que está pasando. Obviamente nos interesa que las ondas de radio que recibe la antena receptora para medición no sean señales reflejadas y por eso se tienen los elementos absorbentes en las paredes, en el techo y en el piso del resto de la cámara anecoica. Se llama anecoica porque no tiene ecos, ni de audio ni de electromagnéticos. Es curioso porque una cámara anecoica es uno de los lugares más callados en los que se pueden encontrar. Varios de nosotros hemos trabajado con cámaras anecoicas. De hecho, hace como unos 8 o 10 años, el doctor José Luis Medina de microondas de altas frecuencias hizo un sabático en la Universidad de Colima para ayudarlos a poner una cámara anecoica de la Universidad de Colima. José Luis Medina fue quien estuvo a cargo de la medición de integración y todo eso, y puso a funcionar eso y me comenta que una vez que se cierran las puertas de la cámara anecoica, ya cuando está completamente armada, no se escucha más que lo que uno hable, y cuando uno habla hasta se escucha raro porque estamos acostumbrados a escuchar nuestro propio eco. Además del doctor Medina, aquí en el CICESE, también el doctor Panduro echó a andar una cámara anecoica en la universidad cuando él salió de aquí del doctorado en el CICESE, estuvo trabajando 6 años en la Universidad de Tamaulipas y ahí ha hecho andar un laboratorio con una cámara anecoica también, y entonces son los que más experiencia tienen. También muchos de nosotros hemos hecho mediciones en cámaras anecoicas y todo, pero los que sí se han metido a integrar, ensamblarlas y construirlas, pues han sido tanto José Luis Medina como Marco Panduro, los que tienen más experiencia en eso, pero pues la mayoría de nosotros también podemos platicar lo que es una cámara anecoica. Para los satélites, las cámaras anecoicas tienen que ser grandotas porque ahí caben los satélites y hay satélites muy grandes. Aquí se alcanza a ver de una persona dentro de la cámara anecoica. Ahora, la cámara anecoica no solamente son antenas parabólicas, sino también antenas de arreglos planares como estos que tienen por aquí. Aquí se alcanzan a ver, este es el tamaño de una persona, ven nomás el tamaño de la persona comparada con todos los demás, lo que se necesita de tener dentro de la cámara anecoica y las mediciones que se hacen en los satélites. Aquí se encuentra cuando están en la cámara, aquí están son como unas pirámides de unos materiales absorbentes de ondas electromagnéticas. Además de las cámaras, de lo que viene siendo las antenas parabólicas, se tienen los satélites de órbita baja que se usan para cuestiones de los CubeSats, los nanosatélites. Este es un satélite que construimos aquí en CICESE hace ya 4 o 5 años. Esto es todo lo que puedo mostrar porque es un satélite que digamos que el cliente no nos permite mostrar más que esto, pero aquí está la parte por dentro del satélite y lo interesante de aquí es que aquí se alcanzan a ver las antenitas del satélite en los 4 lados cuando están desplegados. Estas antenitas son dipolos y se transmiten desde el satélite, las cuales una vez que se transmiten, aquí está el diseño del satélite ya integrado, son 10 por 10 por 30 centímetros, es el tamaño de una caja de zapatos, hagan de cuenta, o el tamaño de una bolsa de pan Bimbo de la grande, 10 por 10 por 30 centímetros, y las señales se transmiten desde esas antenas y se reciben aquí en lo que viene siendo las antenas ¿cómo se llama? Las antenas que tenemos aquí arriba de la azotea. ¿Sí les tocó subir a la azotea del CICESE o ya vieron estas antenitas por arriba? Bueno, cuando haya chance se suben a la azotea por el pasillo en medio, de aquí, saliendo entre los dos baños. En vez de ir a los baños, váyanse para el otro lado, donde sale la escalera para bajar el segundo y primer piso por dentro de la dona. Bueno, pueden subirse por arriba. Una vez que suban, tengan mucho cuidado con lo que hay arriba, porque hay otras cosas también de la gente de energías alternas. Ahí está la antenita, esta es una estación terna que tenemos nosotros aquí en CICESE. Y esto es parte del laboratorio que se encuentra justo enfrente de mi cubículo o enfrente del cubículo Miguel Alonso. ¿Sí? Entonces, esta es parte de lo que tenemos para recibir este tipo de antenas. Aquí se encuentra la señal y aquí se encuentran también esta es otra, pues son circuitos impresos y todo, ¿sí?
Entonces, lo que nos interesa ahora, o en lo que hemos estado metidos, particularmente yo y algunos de mis tesistas, es en lo que viene siendo un sistema de Starlink de banda ancha, similar, estudiar el sistema de Elon Musk. En ese sistema se tiene entonces una serie de satélites, una constelación de satélites. La idea, una vez que esté terminado, ahorita tienen ya más de 2.000 satélites en órbita para la constelación Starlink, pero la idea es que cuando una vez que termine la primera fase, van a ser cerca de 4.600 satélites. Esos satélites son las rayas de por aquí. El satélite es, cada una de estas rayas es el plano orbital por donde van 22 satélites, uno detrás del otro en fila india, y entonces llegan y entre 22 satélites dan la vuelta a la Tierra y están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta que llegan a 22, y ese es un plano orbital, pero nos movemos unos cuantos grados hacia otro lado, visto desde el polo norte, 4 o 5 grados, y hay otro plano orbital y después otro y después otro y después otro, y la idea es que en cualquier lugar de la Tierra, lugares habitados, obviamente no cubren el polo norte y el polo sur, porque ahí no hay gente. En el polo norte creo que solamente hay osos polares y en el polo sur solamente hay pingüinos. Y ni osos polares ni pingüinos requieren gran cantidad de banda ancha, ¿no? Entonces, para ellos no se les manda esto. La información se va para todos los otros lados. Y la idea es que en un momento dado puedan haber mínimo uno, máximo 4, 5 o hasta 8 satélites de órbita baja en el sistema, en la constelación Starlink, por aquí abajo, que es lo que se maneja. Ahora, esta es la parte espacial. Para la parte de la estación terrena, las estaciones terrenas son estas, parecen como platones. O sea, de hecho, el nombre que les dan es Dishi, que es el diminutivo de dish, o sea, un plato. Y básicamente estos son 4 antenas, no son parabólicas, usan estas antenas, en realidad son antenas planares, esto que está por aquí, y por dentro lo que tienen son arreglos de antenas de circuitos impresos que están por aquí, que están hechos de esta manera, que pueden tener cerca de más de 100 elementos, todos conectados cada uno con un microprocesador o microcontrolador. Entonces, la idea es que el sistema Starlink, por ejemplo, es el que tomé como ejemplo, pero pueden ser otros. La idea es que se encuentren alrededor de la Tierra en todo momento, más o menos cubriéndola de esta manera. La altura son 550 kilómetros de altura. 550 kilómetros de altura, vamos a poner la idea. El transbordador espacial a lo que más llegaba era a 200 o 300 kilómetros de altura. O sea, un transbordador no llegó a la altura que van estos satélites. Pero la Luna se encuentra a 300.000 kilómetros de distancia. O sea, la Luna, un satélite geoestacionario se encuentra a 36.000 kilómetros de la Tierra. A 3 diámetros de distancia se encuentra un satélite geoestacionario. 3 diámetros de la Tierra de distancia. La Luna se encuentra a más de 10 diámetros de distancia de la Tierra. Y la Tierra se encuentra a más de 1,5 millones de kilómetros del Sol. O sea, estamos lejísimos del Sol y la Luna está bastante lejos de la Tierra. Por lo tanto, estos satélites están muy bajos, por eso se llaman satélites de órbita baja, porque se encuentran a 550 kilómetros comparado con un geoestacionario que se encuentra a 36.000. Entonces, la idea es que sean cerca de 4.000 en la primera fase, pero más de 12.000 en la siguiente, ya que se instalen las 3 fases. El satélite transmite hacia la Tierra de ondas de radio, en unas señales electromagnéticas que llegan aquí a las antenitas estas. Y obviamente lo que tenemos aquí, este es el satélite, aunque no parezca, son bien diferentes los satélites de Starlink. Transmiten las ondas de radio desde estos cuadros o rectángulos que están por aquí, que son arreglos planares de antenas, arreglos de circuitos impresos. Desde ahí se transmite toda la antena, llega para la antena de la estación terrena, que es esta, y de aquí ya se conecta para el servidor o para el servidor inalámbrico, ¿sí? Entonces, esto es como se alcanza a ver, fíjense que se ven por aquí los triangulitos. El área de radiación del satélite es la parte de arriba y el triángulo que se ve para abajo es como se abre todo el ancho de haz, desde el satélite, como se abre todo el ancho de haz para el área de cobertura. En esa área de cobertura es lo que se alcanza a cubrir. Fíjense cómo abajo de cada satélite se tiene por aquí el área que se cubre, porque es lo que se tiene más o menos, que es un GIF dinámico, para ver cuáles son las áreas de cobertura. Entonces necesitamos tener un montón, porque para que el satélite no sea jalado por la gravedad de la Tierra, tiene que viajar a velocidad muy rápido. Y si viaja muy rápido, entonces va a aparecer en nuestro horizonte, pasa por arriba y desaparece en un tiempo más o menos estimado entre 4 y 5 minutos nada más. Entonces, si queremos llevar la comunicación a través de ese satélite, pues no vamos a tener más que primero saber a qué hora le va a pasar, segundo por dónde va a aparecer y tercero cuándo empieza a transmitir y cuándo va a desaparecer, ¿no? Por lo tanto, para una persona normal, de los que estamos acostumbrados a aprender la computadora y hacer la red, eso no nos sirve. Por lo tanto, lo que se hace es
se ponen un montón de satélites y cuando empezó a aparecer el primero, empezamos nuestra comunicación, pero cuando ya va a desaparecer, aparece el siguiente, hace un relevo de llamada y sigue la llamada llevándose en curso. Entonces, por eso es por lo que se pueden usar ese tipo de sistemas de comunicaciones y por lo tanto, como tenemos un montón de satélites en órbita, nunca va a dejar de haber un satélite que nos tome el relevo uno detrás del otro. Es lo mismo que la telefonía celular, pero al revés, donde en este caso los móviles son los satélites, no el carro donde vamos nosotros con el teléfono celular, y la radiobase celular, que normalmente es un poste que tenemos en algún lugar en nuestra ciudad y que está fijo, en este caso los fijos somos los usuarios. Entonces las radiobases son las que están en órbita alrededor de la Tierra y los fijos los que estamos en Tierra para sacar la analogía con lo que es un sistema de telefonía celular. El sistema Starlink es muy particular porque se lanza de esta manera como si fuera un biombo plegado. Ese biombo se manda plegado, una vez que esté en órbita se abre hasta que salen los paneles solares de esta manera. Y ya que estén los paneles solares de esta manera, aquí tenemos las antenas parabólicas para conectarse entre el satélite con las estaciones terrenas y se tienen estas partes que tienen también unos como circulitos que están por aquí, que vienen siendo comunicación infrarroja o por óptica entre los distintos satélites para los enlaces intersatelitales. Aquí se alcanzan a ver las antenas. Estos rectangulitos grises son las antenas de los satélites, no son las parabólicas de los que estamos acostumbrados. Entonces aquí se alcanza a ver la transmisión del satélite y aquí alcanzamos a ver cómo se llevan a cabo estas antenas. Cada uno de estos rectangulitos tiene un montón de circuitos impresos pequeñitos, cada uno controlado por uno o varios microprocesadores o microcontroladores que transmiten de acuerdo a las líneas ¿cómo se llama? De retardo de fase, y esto precisamente es en lo que trabajan los tesistas, tanto el doctor Panduro como el doctor David Covarrubias, que están trabajando en esto, en arreglos de antenas, es lo que manejan por aquí. Algunos de sus compañeros están trabajando también en esto. Entonces, aquí es donde se le meten los distintos retardos de las antenas. Cada una de estas antenas transmite, pero con un leve retardo con respecto al anterior, y por lo tanto, como el retardo es lineal, puede ser lineal o puede ser como les dé la gana. Eso es programable por computadora, lo pueden programar ustedes. Lo pueden programar y entonces hacen que el lóbulo vaya en una dirección determinada, que es aquí se ve el lóbulo en una dirección, pero con el tiempo puede cambiar a otro, porque esto recuerden que es software y ese software está en tiempo real, por lo tanto se puede cambiar el retardo de fase de las antenas que están por aquí y entonces se ve cómo se cambia, aunque la antena sea fija. Esta es una antena fija, hagan de cuenta así, el lóbulo va a estar cambiando para un lado y para otro, aunque la antena sea fija, o puede estar rastreando hacia la izquierda o hacia la derecha, pero la antena sigue estando fija. ¿Cómo se hace que el lóbulo se mueva hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo? Simplemente por la programación que se le da a los microprocesadores o microcontroladores que manejan todo esto. Eso es una mezcla tanto de programación en software como procesamiento digital de señales. Entonces, por eso cuando puse de qué se trata esta plática, ya no son solamente las antenas parabólicas o la ley de Ampere, sino que ya estamos metiendo procesamiento digital de señales en esto y estamos metiendo un montón de cosas, tanto electrónica de radiofrecuencia, de microondas, como electrónica analógica, como electrónica digital, como procesamiento digital de señales, con un montón de otras cosas. Aquí se alcanza a ver entonces los lóbulos que se generan por parte de los elementos de antena. Aquí se ve el satélite, cómo se puede, incluso el satélite, si detecta un vehículo o un carro, lo que ustedes quieran, y el carro va en movimiento y el satélite también, se establece los dos lóbulos, tanto del satélite como el de la estación terrena, y si el satélite va en movimiento, la antena lo va rastreando hasta el otro extremo. Entonces, es lo interesante de todo esto. Hay muchas aplicaciones en las que están usándose todo esto, son los satélites de alto rendimiento e Internet de las cosas, un montón de otras cosas están usando ya este tipo de tecnología. Esta presentación en PDF se la voy a dejar al doctor Jaciel, para que si alguien está interesado, pues ahí está, o pídanmela a mí también por PDF, no hay ningún problema, ¿sí? Y entonces, para que vean todo lo que se usa. Entonces, aquí se ven las antenas, como los elementos de antena tienen distintos retardos, aquí se ve el retardo de fase, y cómo se puede manejar a través de lo que es el convertidor analógico digital y una matriz en banda base, donde la matriz está haciendo que se muevan, dependiendo como sea necesario, los haces o los lóbulos principales, y por lo tanto, si aquí se tiene el arreglo de antenas, un solo arreglo de antenas va a tener un área de cobertura grandota, que es este círculo naranja que está por atrás o rojito, pero este círculo rojito que está por aquí es lo que es el cono generado por la antena, pero dentro de la antena, por el procesamiento digital de señales que les comenté de la matriz de conmutación que se viene por acá, esa matriz de conmutación va a estar cambiando los elementos de los retardos de fase que se tienen en cada uno de los elementos de la antena y se pueden generar lóbulos individuales, lóbulos de antena,
donde una sola antena puede hacer lóbulos individuales para un sitio, para una dirección, en otra o en otra, en otra. Y además, una cosa bien interesante con todo esto es que mediante el uso de tecnología digital y analógica, procesamiento digital de señales y lo que viene siendo los elementos de antena, se pueden entonces hacer el reuso de frecuencias, que es lo que se tiene en telefonía celular, para que la misma frecuencia que se usa en una celda, nos alejamos una o dos celdas de distancia y en una celda a 4 celdas o 5 celdas de distancia podemos reutilizar la frecuencia otra vez. Por lo tanto, la misma frecuencia, en vez de usarla una sola vez dentro de todo lo que viene siendo el área de cobertura de este cono, lo que viene siendo esta área naranja, dentro de esa área naranja la dividimos en celdas pequeñitas y en cada celda le damos una rebanada de las frecuencias disponibles. Pero esa rebanada de frecuencias disponibles se puede repetir una y otra y otra y otra vez, por lo tanto se multiplica la capacidad de tráfico de esos satélites. Esos son lo que se llaman los satélites ¿cómo se llama? De alto rendimiento, High Throughput Satellite. Entonces lo que se hace es que se utiliza la misma frecuencia en este lóbulo que tenemos aquí abajo a la izquierda, como el lóbulo que está aquí en el centro. Los dos usan la misma frecuencia, pero no hay interferencia porque en las celdas laterales generadas por lo que es el arreglo de las antenas, esas generan distintas frecuencias y por lo tanto no hay interferencia. Una vez que se tiene, eso se puede lograr tanto a nivel de procesamiento digital de señales mediante la manipulación de los microprocesadores. Aquí se encuentran los elementos de las antenas, los circuitos impresos que les dije. Cada circuito impreso tiene aquí la conectividad con los microcontroladores que están por aquí. Abajo, si se quiere, se puede hacer también con guías de onda, por aquí están las guías de onda, y luego el nivel de piso, el nivel ¿cómo se llama?, el plano de tierra. Y por otro lado, tiene un radón o una cobertura para proteger precisamente los elementos de por aquí. Estas son las nuevas antenas. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en su vida profesional, sean telecos, sean microonderos, sean de energías alternas o sean de control. Se van a topar con lo que viene siendo 5 generación para telefonía celular. Prácticamente todas las antenas de las radiobases para telefonía celular utilizan esta tecnología. Ya sea como usuarios o como ingenieros, ustedes se van a encontrar más que nosotros, que ya vamos de salida, ustedes se van a encontrar esto, así que les recomiendo que vayan poniendo atención a todo lo que son este tipo de antenas, radiobases, etcétera, ¿no? Esta es una de las cosas que están haciendo. Por acá se encuentran un arreglo de antenas de 16 por 16, están por aquí. Y aquí se ve también cómo se manejan las antenas por acá, las guías de onda y todo. Entonces, aquí se alcanzan a ver otras las antenas que tienen los satélites estos ¿cómo se llama? Starlink. Y esta es parte de lo que viene siendo, esta es una imagen que bajé, es disponible, pero es parte de la propuesta que hizo la compañía Starlink o SpaceX a la FCC de Estados Unidos, que es el equivalente a la COFETEL, pero de allá, la Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos, para que le dieran el permiso. Esta es la manera como son las antenas. Todos estos que son las entradas de la antena, porque una antena puede servir para transmitir y para recibir. O sea, la antena tiene uso dual. Una antena se puede recibir y también transmitir. Por lo tanto, las que reciben son las que están aquí los inputs y las que transmiten son lo que son los outputs. Y aquí se encuentra entonces, la misma antena puede servir para recibir un montón de señales de las estaciones terrenas y puede transmitir otro montón de señales en otras estaciones terrenas, la misma antena, sin que se haga bolas todo lo que tenemos aquí en cuanto a los equipos de procesamiento digital de señales. Lo que eso hace es que debido a la programación que se está haciendo y el procesamiento que se le da a la señal, se pueden manipular los retardos de cada uno de los elementos individuales aquí en las antenas, en los elementos de antena, para que a la hora que tengamos la sumatoria vectorial de todo lo que está saliendo radiado por estos elementos, puede salir en una dirección determinada, pero si a eso le vamos variando los retardos de fase, entonces este lóbulo puede cambiarse en una dirección o en otra, y aquí se puede ver que tiene desde más 90 hasta menos 90 grados. Esta señal que tenemos por aquí puede cambiarse, no nada más el lóbulo principal, sino también los lóbulos laterales. Obviamente no nos interesan los laterales, nos interesa que no nos estorben los laterales. El que nos interesa es el principal, pero aquí se ve que por lo general si tiene más de 10 decibeles de atenuación los lóbulos laterales del lóbulo principal, ya se considera que es una buena antena. Aquí se alcanzan a ver las antenas otra vez. Esto que tenemos aquí son unos giróscopos, estos pequeñitos que están por aquí que parecen como rondanas, son los giróscopos que sirven para que el satélite se mantenga siempre bien orientado con respecto a la superficie de la Tierra, que no se ponga a dar vueltas para ahí y se voltee para otro lado donde no debe el satélite. Estos rectangulitos oscuros que se ven son en realidad los arreglos de antena, y esta parte oscura es el radón, es la tapita de plástico, esta que les comentaba por aquí. No más que como estaba blanca o se veía metálica, se quejaron los astrónomos de que los satélites les metían mucho ruido y les estorbaban mucho para sus fotos de larga exposición y todo en los fotografía espacial, fotografía astronómica.
y entonces lo que hicieron fue pintarlos de colores mate, y por eso son color mate por aquí. Entonces ya están trabajando en eso. Esto que se ve por aquí son, esta partecita son rayos láser para comunicación óptica con las estaciones terrenas también. Y aquí se alcanzan a ver las estaciones, las antenas parabólicas que se usan para la comunicación entre el satélite y las radiobases de la compañía Starlink. O sea, reciben señales que le llegan al satélite desde los usuarios, pero el usuario, una vez que llega al satélite, el satélite le hace una retransmisión o una repetición hacia las radiobases, y las radiobases son las que los conectan a lo que son las estaciones digo, las redes telefónicas, las redes de internet o las redes de lo que sea. Eso es mediante estas antenitas que están por aquí. Obviamente están los giroscopos que están en los extremos, y se tienen también lo que son las antenas. Aquí están los paneles solares plegados. Una vez que se despliegan, ya no hay problema allá arriba, ¿sí? Y la razón por la que se hicieron de esta manera es porque como van a ser en principio cerca de 4.500 satélites, y ya cuando esté funcionando más de 12.000, inmediatamente todo el mundo dijo que está contaminando tremendamente todo alrededor de la Tierra. Entonces lo que hicieron fue hacerlo lo más ligerito posible el satélite para que cuando termine su vida útil reingrese a la atmósfera, y una vez que regrese a la atmósfera, por la simple, la velocidad a la que va son cerca de 11 o 12 kilómetros por segundo, es la velocidad a la que van, pero allá arriba no hay atmósfera, no hay fricción. Pero una vez que se haga regresar otra vez a la atmósfera terrestre, por la fricción con lo que es las partes de la atmósfera, esto se va a calentar, se derrite, y la idea es que cuando caiga todo, que se derrita al caer, ¿no? Más que nada eso es lo que se piensa, pero está la leve posibilidad de que de repente alguno lo descalabren a estos nubes cuando va cayendo, así que hay que tener mucho cuidado cuando esto vaya saliendo por fuera, ¿no? La idea es que según esto garantizan SpaceX y Elon Musk que no va a descalabrar a nadie. Entonces, la FCC les creyó, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a través de la I2R para radiocomunicación, a nivel internacional fue quien también otorgó el permiso para que esto se hiciera, y por lo tanto se supone que no deben de descalabrar a nadie cuando van de caída. Estos son algunos circuitos de la parte trasera de los circuitos impresos. Voy a regresarme tantito. Perdón, esto que tenemos por aquí, la parte esta que está por aquí, donde están los circuitos, se requiere un circuito impreso donde está pegado todo eso, que viene siendo este. Aquí se alcanzan a ver cada uno de los microcontroladores que manejan todo esto, y por aquí salen las salidas para lo que son los conductores hacia los distintos, el elemento de antena, ¿sí? Pero obviamente cada elemento de antena necesita tener, cada uno de estos es un CPU independiente que te está conectado a un elemento de antena independiente que tiene su circuito impreso independiente. Entonces, esto es una maraña como no tienen ni idea para lograr poner en orden todo esto, pero una vez que funciona, y ya funciona, ya hay muchos de estos ya en operación, una vez que funciona, hace maravillas esto para todo lo que es transmisión de lóbulos dirigidos. Aquí se encuentra una sola antena, aquí están los circuitos, el radón, el plano de tierra y la parte, digamos, de donde se conecta para lo que es la antena. Aquí se alcanzan a ver algunos de los elementos de los circuitos impresos. Aquí vemos otra vez las antenas. Estos eran como eran antes, luego ya los pintaron de color mate para que no molestaran qué es esto. Y aquí se ve el satélite ya visto desde abajo con los paneles solares por arriba. Es completamente diferente a los satélites que estamos acostumbrados a ver, pero ya son las nuevas generaciones de satélites. Entonces aquí se alcanza a ver el satélite con todas sus partes. Aquí vienen algunos pedacitos. Esto, repito, lo voy a dejar con el doctor Jaciel para que si alguien quiere verlo ya con más detalle, lo puedan ver. Todo esto es información libre, la conseguí por internet, gratis, no nada del otro mundo. Si quieren también se los puedo pasar, pues si le quieren ver ya con más detalle, ¿no? Entonces aquí se alcanza a ver entonces el arreglo de paneles solares, digo, de paneles de antena, de arreglo de antenas, y aquí se ve cómo manejan cada uno de los haces por su lado. Se considera lo que es el cono, el área de cobertura cónica de la antena, es lo que se considera, por ejemplo, el círculo es la Tierra, esa parte cónica es lo que da la antena, la cobertura de la antena, y dentro de esa cobertura de la antena se le conoce como el haz analógico. Se tienen los haces digitales, y los haces digitales son los lóbulos principales generados por los procesamientos digitales de señales, que es el que nos mueve los lóbulos para moverse para un lado o para otro, o para hacer lo que es el reuso de frecuencias si hacemos la analogía con telefonía celular. Aquí se alcanzan a ver también cómo se hacen los lóbulos, como cada elemento de antena o subarreglos de antena. Pueden ser un solo elemento de antena o arreglos de cuatro elementos interconectados por el mismo microprocesador. Son distintas. Parte de eso es en lo que está trabajando particularmente el doctor Panduro, cómo se manejan esos subarreglos para manejar los lóbulos a donde nosotros queramos. Entonces aquí se alcanzan a ver otra vez cómo se manejan los paneles por todos lados.
Aquí se ve el lóbulo principal para lo que es el haz analógico, y los haces digitales son las celdas pequeñitas que están por dentro a distintas frecuencias. Aquí se puede ver entonces cuáles se prenden y se apagan o cuáles se manejan, porque no necesariamente tienen que estar prendidos todos todo el tiempo. Aquí se alcanza a ver otra vez mejor cómo son los elementos conductores. Estos son los elementos radiantes. Esto es en realidad la antena. ¿Cómo funciona esto como antena? ¿Se acuerdan que les comenté la ley de Ampere? Básicamente, esto lo que tenemos es un elemento, un circuito impreso sobre un sustrato, y ese sustrato por abajo tiene un plano de tierra. Es lo que está por abajo de esta cosa. Está conectado, cada uno de estos elementos está conectado al microprocesador o microcontrolador que lo maneja independientemente de eso, y luego está conectado ya con el plano de tierra, y con entre ese plano de tierra, el plano de tierra de abajo, está luego el sustrato, y luego el parchecito por arriba. Entonces a eso le metemos el retardo de fase variable, que es el que se programa, y entonces ese es el que permite que algunos se prendan, se apaguen, o que entre las señales pueden llegar todas al mismo tiempo a los cables, pero una vez que llegan por ahí, las líneas de retardo van a hacer que unos hacen más retardo que otros, y la sumatoria total del plano es el que hace que el lóbulo principal se vaya por un lado, se vaya para el otro, o se vaya para arriba, o algo así, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que seguir las mismas reglas de la ley de Ampere, las mismas reglas de la mano derecha que les comentaba hace rato y todo, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo se hace el elemento. La señal que primero sale es esta de abajo, luego sale la que sigue, la más lenta es la de arriba. Por lo tanto, el que salió primero es este, y perdón, la que salió primero, perdón, es la de arriba. Se ve que sale primero la de arriba, y entonces la dirección del lóbulo principal es este ángulo de fase teta que sale por aquí. ¿Cómo se ven las antenas a nivel del platito de la estación terna que está por aquí? Pues básicamente estos son los elementos conductores, lo que son los circuitos impresos que están por ahí, son todos estos puntitos concéntricos que están por ahí. Aquí se alcanza a ver el punto concéntrico. Esta parte de aquí son los huecos que tiene la base de los puntos concéntricos. Luego por aquí están los microcontroladores. Luego aquí están lo que viene siendo los arreglos para conectar los microcontroladores, porque son en grupitos, son subarreglos, no nada más, no son independientes uno por uno. Pueden ser independientes o pueden ir en subarreglos. Entonces, eso es todo lo que está por aquí. Y esta es la línea de transmisión para interconectar todo, ¿sí? Esta es parte de lo que es la estación terrena de Starlink. Y aquí es como se ve entonces el patrón de radiación variando en una inclinación dependiendo del retardo que le meten por aquí, el retardo en fase. Repito, este es el matrimonio de procesamiento digital de señales con antenas, ¿sí? Y entonces aquí se alcanza a ver el caso de México, en nuestro satélite, Morelos, ¿qué? Morelos 3 creo que se llama, tiene ya este tipo de tecnología. Por lo tanto, lo que antes eran 4 MHz para todo México, desde hace ya como 6, 7 años, está dándole cobertura a todo México con reuso de frecuencias, y lo que antes eran 4 MHz para todo el mundo en la misma cobertura, ahorita se tienen más de 200 MHz de ancho de banda disponibles en rebanaditas de 4 o 5 MHz cada uno. Perdón, ¿cuánto de? No, 1 MHz, 1.5 MHz cada uno, para que no haya problemas. Y el reuso de frecuencia, aquí está, 122 haces con 16 grupos de 7 celdas, con un espectro total de 250 MHz. Cuando normalmente solamente tendríamos algo así como 4 MHz para todo el país, aquí logramos subir de 4 MHz, subimos a 250 MHz usando esta tecnología de antenas a bordo del satélite. Esto ya lo estamos usando en México. Obviamente, cuando hicimos la compra en México, no nos dijeron qué era lo que iban a hacer ni cómo está hecho. Eso es secreto industrial para la compañía que lo fabrica. Pero definitivamente a quien entienda de esto, hay chamba en esto, ¿sí? Básicamente es telefonía celular desde el espacio. Y el uso de frecuencia nos da 2.2 MHz por haz. Entonces, se pueden tener arreglos de una sola frecuencia, de 3 frecuencias en uno con el clúster de 3. Clúster 4 son 4 frecuencias, se divide entre 4 frecuencias, o lo más normal que se divide entre 7, que es el tamaño normal de clúster para telefonía celular. Entonces eso es lo que se tiene, es el arreglo de antenas, que se generan todos los lóbulos, que vayan para un lado o para otro, y esta se tiene entonces la matriz de programación de la antena, es todo esto que tenemos por aquí. Esta es la antena de recepción, se convierte en analógico digital. Ya que es digital, lo metemos a bordo del satélite, se tiene una matriz de conmutación a bordo del satélite. Ahí se tiene también lo que es la programación a bordo del satélite. Se hacen los cambios que se tengan que hacer con respecto a los lóbulos que se van a hacer para donde se desee mandarlo. Se vuelve a modular otra vez la señal, se convierte de digital a analógico, y se transmite la señal de analógico hacia la Tierra en transmisión. A nivel de la respuesta en frecuencia, se tiene todo lo que está por aquí abajo, ¿sí? Entonces, aquí, esto es lo que se alcanza a ver. Estos son satélites que ya son comerciales, ya están trabajando desde como 5 o 6 años.
Estos son los satélites internacionales, dan cobertura a todo el continente americano con el gris, todo lo que es el Atlántico con lo que es la parte morada o azulita, y a todo lo que es la parte asiática con todo lo que es el café. Esta es una compañía, esta es una compañía de Luxemburgo, europea, que se dedica a dar toda esta información. Aquí se ve como el cono grandote es lo que alcanza a verse desde la antena, pero los lóbulos se pueden dividir en estos pequeños circulitos que están por dentro. Aquí se alcanza a ver otra vez cómo se maneja todo. Repito, todo es la manipulación mediante el procesamiento digital, la manipulación de los elementos de antena, y eso es lo que llega para acá, para todo esto, ¿sí? Jaime, para que tomes ideas allá en altas frecuencias, a ver qué pueden hacer en antenas, tú podrías meter un jonrón con estas cosas. El doctor Sánchez es de los fuertes en el procesamiento digital aquí en CICES. Entonces, aquí está la parte de los algoritmos y todo lo que se tiene que manejar. Aquí lo que van a manejar, lo que ya se están manejando las radiobases para telefonía celular de quinta generación, están usando ya esta tecnología. En este caso, no es en satélites, sino en las radiobases terrestres. Esto se hace para enviar lóbulos laterales en distintas direcciones o para enviar nulos en donde puede haber interferencia. Esto también ya lo usan. Quien quiera trabajo en antenas o en radiobases de telefonía celular de quinta generación, esto tiene muchísimo futuro todavía, ¿sí? En lo que es cuestiones de antenas. Y aquí está con lo que les digo, ¿no? Procesamiento digital de señales más conformación de haces digitales. Beamforming es conformación de haces. Y es todo lo que se hace con las antenas. Aquí se alcanzan a ver lo que son se conocen como sistemas de antenas inteligentes. Se puede conmutar los haces o se pueden adaptar los sistemas para adaptar los arreglos de antenas. Básicamente lo que se está haciendo aquí en el CICES, tanto con el doctor Panduro como el doctor Covarrubias, más los que están trabajando en eso, es más bien el uso de sistemas adaptivos, ¿sí? Ya acá se alcanza a ver lo que pasa también con el manejo de los haces, cómo se mueven, se retrasan o se adelantan los haces en cuanto a fase para un lado o para el otro. De una antena fija se pueden mandar los lóbulos para distintos lugares. Aquí se ve cómo cambian los haces en distintas direcciones. Estos son copias de distintos artículos científicos. Aquí también cómo se mueve todo esto para lo que son la telefonía celular, quinta generación. Y lo que se maneja a nivel de satélites, se pueden ver aquí las frecuencias que se manejan, comenté al principio que maneja las frecuencias que se manejan. Estas son todas las frecuencias que se manejan para satélites, pero las que se están usando ya para lo que es este tipo de tecnología son más que nada la banda Q, que es de 36 a 46 GHz, la banda V, que es de 40 a 75 GHz, y la banda W, que es de 75 a 110 GHz. Ya hay componentes electrónicos trabajando estas frecuencias y se está haciendo ya mucho trabajo en estas frecuencias también. Aquí se alcanzan a ver las estaciones terrenas normales a las que estamos acostumbrados para ver televisión normalita o lo que fuera. Estas, pues algunos sistemas algunas antenas parabólicas de las caseras para sistemas espaciales, pero en este caso, perdón, es un solo receptor de antena, pero que tiene de un solo plato reflector, pero que tiene 2, 3 o hasta 4 elementos en el punto focal, y por lo tanto pueden estar orientados. Un solo plato reflector puede estar orientado a 2, 3 o 4 satélites en posiciones orbitales diferentes. Esto es para órbitas geoestacionarias. Ya también están funcionando desde un montón y se venden comercialmente. Entonces, para las antenas normales, pues, se usan para ver televisión, para ver internet, para telemedicina, para lo que ustedes quieran. Estas son las antenas normalitas que vemos en las estaciones terrenas normales. Y con esto termino la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Logré meter 70 láminas en menos de una hora.